Señoras y señores concejales, señora secretaria, señor viceinterventor, buenas tardes. Público que nos acompaña, comenzamos el pleno ordinario del mes de febrero. Con el siguiente orden del día. 11-2020, Secretaría, aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 30 de enero de 2020. ¿Hay alguna observación al acta? ¿No hay observaciones? 12-2020, Desarrollo Urbano, dictamen de comisión informativa sobre corrección de error material del Plan General de Ordenación Urbana del retranqueo lateral de edificaciones en el AO 46, El Vivero, Ciudad Jardín. Por acuerdo de Junta de Portavoces, no habrá intervenciones, será lectura del dictamen y se pasará a la votación. Buenas tardes. En el expediente consta el informe del arquitecto municipal sobre una propuesta de corrección de error material del Plan General de Ordenación Urbana relativo al retranqueo en el área de ordenación Vivero Ciudad Jardín, en lo que se refiere a las determinaciones de edificaciones pareadas con retranqueos mínimos, donde se observa que existe un error en el lateral y fondo que debe ser igual a 3 metros, con retranqueo mínimo frontal igual a 5 metros, lateral y fondo 3 metros. El informe jurídico del Departamento de Urbanismo propone que se subsane o que se corrija este error material del Plan General conforme al procedimiento que el propio plan señala. El dictamen de la Comisión Informativa es favorable y la propuesta de acuerdo sería, de conformidad con lo previsto en el capítulo 1, título 1, volumen 2 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobar la corrección del error material que he señalado anteriormente y que esta resolución se incorpore al documento del Plan General de Ordenación Urbana como anotación complementaria y se exponga en lugar adecuado para conocimiento general. Gracias, señora secretaria. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 13-2020, Desarrollo Urbano, dictamen de comisión informativa sobre modificación del documento de limitación de redes públicas de los suelos urbanizables programados en el ámbito del sector de suelo urbanizable número 9, lavanderas del Plan General de Ordenación Urbana. Sí, en este expediente fundamentalmente consta un informe del arquitecto municipal del 7 de febrero pasado, que es favorable a la modificación del documento de redes generales, señala todos los antecedentes. Como ustedes conocen, hubo unas discrepancias con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Finalmente, la Junta de Compensación o los representantes de la Junta de Compensación ha presentado el documento de subsanación. Es una memoria con su estudio hidrológico que el arquitecto municipal ha considerado que es suficiente y da respuesta a todos los requerimientos de la Confederación. Por lo que el informe concluye que, no constando alegaciones en el expediente, que los informes sectoriales de Dirección General de Carreteras y de Vías Pecuarias son favorables y que el estudio hidrológico visado se ajusta al contenido del último informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, estima viable la tramitación y, por lo tanto, la aprobación definitiva de la modificación de redes públicas en el sector 9 lavanderas. El informe jurídico con el conforme de Secretaría es favorable a la aprobación de este acuerdo y el dictamen de la Comisión Informativa de Administración Pública, Cultura y Política Social es igualmente favorable a que el Pleno apruebe definitivamente el documento de modificación de redes del Plan General. Para presentar el expediente, señor Blázquez, tiene usted 3 minutos. Sí. Por una cuestión de orden, para advertir que es que los dictámenes vienen derivados de la Comisión Informativa de Urbanismo, tanto en este punto como en el anterior, y creo que ya hemos superado esa fase. Sí. Gracias, señor Monterrubio. Señor Monterrubio, gracias por advertirme. Señor Blázquez, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias. Para una muy breve explicación. Se aprobó inicialmente la determinación de las redes públicas, que como todos sabemos se componen de redes supramunicipales, generales y locales, que al final, para que lo entiendan los vecinos, se trata al final de dibujar en un ámbito de actuación todos los servicios y todas las dotaciones que tiene que tener un sector. Aprobado se hace un informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, entre otros informes que hay en el expediente, en el que relata una serie de prescripciones técnicas prácticamente, y lo que se ha hecho es, a la luz de esas prescripciones técnicas, adaptarlo, lo que la Junta de Compensación lo ha adaptado a lo que creía que estaban diciendo, y una vez ya
bueno, pues adaptado y modificado lo que se trae para su aprobación. Esto va a posibilitar que en la siguiente fase ya podamos aprobar el plan parcial. Muchas gracias. Gracias, señor Blázquez. Señor Hernández, por la primera intervención. No quiere intervenir. Señor Velasco, tiene usted 3 minutos. Nada, simplemente... No, 6. Qué barbaridad, me sobran 5 y medio. Simplemente que, dado los informes favorables y que efectivamente por parte de la Junta de Compensación se ha hecho el esfuerzo de incorporar las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, nuestro voto será favorable. Gracias, señor Velasco. Señor Martín, tiene usted 6 minutos. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, precisar, señor Blázquez, que no es la Junta de Compensación, sino la Comisión Gestora, y eso es una de las cosas que no entiendo todavía muy bien, por qué no se ha constituido en este sector Junta de Compensación, pero eso es otro tema. Bueno, parece que entre la aprobación inicial de esta modificación de redes del sector lavanderas, allá por el 2017, y esta aprobación definitiva, pues se han solicitado informes que tampoco está tan claro que sean favorables. Parece ser que el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo pues no acaba de definir del todo y se solventa. Se solventa por parte del Ayuntamiento, yo creo que con del Gobierno, yo creo que con buen criterio, y nos solidarizamos. Y además estamos muy disgustados con que el comisario de Aguas, que por lo visto es el gerifante de la Confederación Hidrográfica, pues no se moje y haga informes pues que no determinen con claridad si son favorables o desfavorables, y no creemos que sea mucho pedir que el comisario de Aguas pues sea tan claro como el líquido elemento que representa. Pero Ganemos Colmenar se va a abstener, y se va a abstener por los mismos motivos por los que nos abstuvimos en septiembre de 2017 cuando se trajo a este pleno la aprobación inicial. Porque lo que se está haciendo con esta modificación de redes es modificar el plan general. Y como bien decía el señor Blázquez, lo que estamos haciendo es pintar Colmenar Viejo. ¿Cómo queremos que sea Colmenar Viejo? Y además el sector lavanderas, que es el sector más grande del municipio después del sector de la estación. Y estamos definiendo pues dónde queremos que estén las zonas verdes, los viales, los equipamientos, las viviendas. Y a nosotros también nos surge un conflicto, porque esta modificación de redes no está promovida por la corporación ni por el equipo de gobierno. Esta modificación de redes la promueven los propietarios. Y estamos hablando de planeamiento urbanístico, que es una decisión eminentemente política, y es eso, dibujar cómo queremos que sea Colmenar Viejo, y esto no les puede corresponder a los que tienen intereses económicos en la zona. Y en el pleno de septiembre de 2017 Ganemos realizó una serie de propuestas que no fueron tenidos en cuenta, y por eso nos abstuvimos en aquella ocasión y por eso nos vamos a abstener ahora. La primera es el cambio de ubicación de una rotonda al noroeste del sector, una rotonda que ya está construida prácticamente, no queda nada, y que conectaba lavanderas con el sector de Navallar. Esta rotonda que se pretende suprimir da acceso a una finca municipal y no encontramos motivo para suprimirla cuando ya está hecha. No lo entendemos. La segunda propuesta tiene que ver con las zonas verdes. Es cierto que los promotores propietarios proponen en su modificación un aumento de zonas verdes en detrimento de suelo para aprovechamiento lucrativo. Pero nosotros entendemos que esto lo hacen, entre otras cosas, porque les conviene. Porque aunque les queda menos suelo, ese suelo está mejor aprovechado para la construcción. Y a nosotros, como ayuntamiento, lo que entendemos que nos interesa es que esas zonas verdes se localicen donde puedan dar más y mejor servicio y mejor disfrute a los vecinos, donde estén mejor ubicadas, y no quedarnos con retales de zonas verdes que o no se van a cuidar o van a ser de muy difícil cuidado. Queremos eso, zonas verdes potentes y ubicadas en aras del interés general. Así, por ejemplo, nos parece bien que se mantenga el corredor verde, programado, por cierto, ya en el plan general, que transcurre por el centro del sector y que da continuidad a la zona verde del Navallar. Pero esta zona verde se ha ampliado en esta modificación pues con retales, con recovecos de zonas verdes, que pues son poco interesantes para la construcción y poco interesantes también para el ayuntamiento. Y para finalizar, nos queremos centrar en una cantera que ya propusimos, una cantera cercana al arroyo de Navarrosillos, al norte del sector,
No olvidemos que los 20 metros de zona verde que se deja paralela al arroyo es de obligado cumplimiento, pero es que a escasos 15, 20 como mucho metros hay una cantera bastante peculiar, una cantera que tiene una forma circular y que cuenta con agua durante casi todo el año. Allí se ven los juncos, acuden los patos, es una zona bonita y con poco esfuerzo pues, podríamos convertirla en un lugar pues, con mucho encanto. Y nuestra propuesta en el 2017 pasaba por respetarla como zona verde e integrarla en ese cauce del Navarrosillos y se podía pensar en eso, una especie de laguna que no costaría mucho mantener, nosotros lo decíamos, la laguna de los patos. En fin, nos hemos quedado sin esta zona verde y, bueno, aunque nos vamos a abstener, sí queremos finalizar la intervención preguntando por una preocupación que tenemos con respecto a este sector, que no es otra que el colector del Navallar que pasa por Lavanderas. Queremos que se nos informe en qué punto está la situación, qué es lo que pasó con aquella sentencia que le daba la razón a determinados propietarios del suelo y que además creemos que la última noticia que nosotros tenemos es que estaba en fase de ejecución y tenemos pues, mucha preocupación por si tienen facultad estos propietarios pues para levantar ese colector, lo cual sería un auténtico desastre para este municipio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín, por el Grupo Socialista. Sí, señor alcalde. Señor Sánchez, tiene usted 6 minutos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. No necesito tanto tiempo, señor alcalde. Nosotros nos remitimos a la comisión y se nos explicó por parte del arquitecto municipal todo lo que había sucedido, cómo se había subsanado y creemos que está bien hecho y vamos a votar a favor, según nos indicaron los técnicos, los informes son favorables y es nuestro criterio siempre votar a favor con informes favorables. Nada más, señor alcalde, gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Blázquez, tiene usted 6 minutos. Pues muy breve, y simplemente por matizar 2 cosas al señor Martín. Bueno, lo promueve la Junta, pero realmente lo que se ha pretendido en esos cambios es adaptar a las circunstancias del terreno. De hecho, fue una cosa que fue muy debatida por el propio arquitecto municipal y que el mismo arquitecto municipal ha entendido que es una circunstancia favorable a nosotros porque incluso ganamos, como bien ha dicho, metros cuadrados para el municipio. No entiendo muy bien, no le he cogido la idea de por qué dice que se modifica el plan general. Los informes son positivos y si fuera como usted dice, no serían positivos los informes. Y en cuanto al colector de Navallar, pues básicamente está en ejecución. Yo, de alguna manera, he encargado a los promotores, como bien usted ha matizado, del sector, bueno, pues que se sienten con ellos a ver cómo poder resolver esta circunstancia y hasta donde yo sé están en esta situación. Entonces, bueno, pues de momento no sabemos tampoco mucho más. ¿Y por qué no se cambia la Junta de Compensación? Pues porque no es necesario. Se cambia la Junta de Compensación una vez que ya vayamos a aprobar el plan parcial. Gracias. Gracias, señor Blázquez. Señor Hernández, por una segunda intervención, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Nada, simplemente mantendremos nuestro voto de abstención. Creo que esto es un tema que, de hecho, viene del año 2017, en el que nuestro grupo no estaba presente, y entonces mantendremos nuestro voto que ya dimos en comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Por el Grupo Ciudadanos, señor Velasco, segunda intervención. Nada que añadir. Señor Martín, por una segunda intervención, tiene usted Sí, bueno, 3 minutos. Nada, muy breve. Pues primero decir que los informes sean favorables no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. Claro, los informes son favorables, lo que quiere decir es que esto es legal. Y a nosotros nos parece bien, pero nosotros queremos dibujar Colmenar Viejo de otra manera y por eso nos vamos a abstener. En ningún momento hemos hablado nosotros de la irregularidad de este expediente, porque sí que se está modificando el plan general, pero se puede porque no es una modificación estructural y se puede hacer a través de este instrumento. Pero se está modificando un plan general, eso es una función eminentemente política y son los políticos y la corporación los que tienen la obligación, además, de definir cómo quiere que sea su municipio. Y por estos motivos, pues nos vamos a abstener. Gracias, señor Martín, por una segunda intervención. Señor Blázquez, una segunda intervención por 3 minutos. Una muy simple matización. No estoy de acuerdo. El plan general, si se estuviera modificando, como usted dice, lo habrían resaltado los informes. No se puede modificar un plan general
hay planeamiento, o sea, en el urbanismo hay planeamiento de ejecución y de desarrollo. Esto es un planeamiento de ejecución, o sea, de desarrollo, perdón, y al final lo que le corresponde es planear cómo van a ser las zonas. Y a este documento de redes le corresponde exactamente esto. Bien, pasemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? (14/2020) Seguridad Ciudadana, dictamen de comisión informativa relativo a propuesta de ordenanza municipal sobre el uso de todo tipo de vehículos de movilidad personal. Aprobación inicial. Por acuerdo de Junta de Portavoces, no habrá intervenciones, se leerá el dictamen y se pasará a votación. Bueno, pues en el expediente consta un borrador de ordenanza cuya finalidad es regular el uso de los vehículos de movilidad personal. Consta un informe de policía local que asimismo da cuenta de la necesidad de adaptar el borrador que en principio se estaba tramitando a resultas de lo que ha regulado la Dirección General de Tráfico. Consta el informe de procedimiento y durante la comisión el Grupo Ganemos, representado por el señor Martín García, manifestaba que le parece acertado realizar una regulación, si bien no hay referencias a posibles colisiones con el reglamento de circulación, y le llama la atención que muchas infracciones leves pasan a graves aunque se reduce su importe económico. El señor Hernández Ventura, Grupo Vox, manifiesta que su voto será abstención hasta el Pleno, que no se han recogido las contradicciones que indicó en la anterior comisión. El señor Monterrubio Rodríguez, Grupo PSOE, manifiesta que su voto va a ser favorable. Y, por último, el señor concejal de Seguridad Ciudadana señala que es preciso modificar el artículo 44 de la ordenanza para adaptarlo a la Ley 6/2015 y que es necesario también corregir el cuadro de sanciones. Con este debate, la comisión, por más de la mayoría absoluta, absteniéndose los grupos municipales Ganemos y Vox, y una vez modificada la ordenanza en los términos anteriormente señalados, el dictamen de la comisión es favorable. Gracias, señora secretaria. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. 15/2020, Concejalía de Mayores, dictamen de comisión informativa sobre propuesta de actualización del baremo de servicio de ayuda a domicilio año 2020. Por acuerdo de Junta de Portavoces, no habrá intervenciones, da lectura al dictamen y quedaremos enterados. Sí, solamente les quería recordar que en el punto anterior, que como ya ustedes lo saben seguro, pero a mí se me ha pasado decirlo, es una aprobación inicial. Se somete a información pública, si no hay reclamaciones se eleva a definitiva. Se publica en el boletín oficial y entra en vigor a los 15 días de esa publicación. En cuanto al baremo de la ayuda a domicilio 2020, se estudió en la Comisión de Hacienda, se tuvo conocimiento de ello. Es una adaptación que han preparado los servicios sociales del Ayuntamiento y está de acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio, el artículo 7.3 en concreto de este reglamento. Figura la tabla que está adaptada al salario mínimo interprofesional 2020, que como conocemos todos quedó fijado en 950 €. Se establecen los tramos que fija nuestro reglamento y se publica para que todos los interesados y no interesados puedan conocerlo. Gracias, señora secretaria. Siguiente, punto 16/2020, primera tenencia de la alcaldía, dictamen de comisión informativa sobre moción del Grupo Vox, Día Europeo de la Memoria del Holocausto. A ver si no me equivoco. Aquí hay un voto particular del Grupo Ganemos Colmenar que se da la lectura y tiene 3 minutos para explicarlo al principio. Sí. La moción presentada por el Grupo Vox, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Memoria del Holocausto, propone que la corporación se una al recuerdo de las víctimas del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau en Polonia con motivo de este día y del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, uniéndose al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de uno de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa, la aniquilación sistemática y premeditada por parte del Estado Nacional Socialista de millones de personas que fueron perseguidas por motivos de raza, judíos,
origen étnico, gitanos, religión, católicos, categoría social, convicciones políticas u orientación sexual, homosexuales, reconociendo a aquellos españoles declarados justos entre las naciones que con sus limitados medios lucharon para proteger a los judíos perseguidos o por su liberación. Durante el debate de comisión, el Grupo Municipal Ganemos manifestaba que están de acuerdo con el primer punto de la moción y que con respecto al segundo sería preferible centrarlo en Colmenar Viejo. En concreto señalaba que hay 2 vecinos de Colmenar que desaparecieron en campos de concentración nazis a los que la moción debería nombrar. Asimismo, estiman que debería añadirse un punto referente a la condena de la política franquista aliada y colaboracionista con el régimen nazi. Por parte de la señora Chávez se pone de manifiesto que su postura está en incluir una condena al régimen franquista, condenando además la política franquista con los judíos sefardíes, suprimir el nombre de los héroes que se citan que fueron colaboradores con el franquismo, sustituyéndolo por una cita más genérica. Su voto será abstención. Por el Grupo Ciudadanos, el señor Velasco Aceitero manifiesta que su voto será abstención. El señor Hernández Ventura, que es el grupo proponente, manifiesta que su moción es simplemente reiterar un rechazo sin componente ideológico. Manifiesta además que algunos de los nombrados, como Concepción Falla, era una tejedora republicana exiliada. Finalmente, la comisión, por mayoría, absteniéndose los grupos PSOE, Ganemos y Ciudadanos, propone al Pleno adoptar el acuerdo que consta en la moción presentada. Como ha dicho el señor alcalde, se presenta bajo el número de registro de grupos 2020 un voto particular que propone adicionar en el acuerdo a adoptar la expresión del recuerdo a los colmenareños que sufrieron el régimen nazi y especialmente a Alfonso León García y Pedro de Torres Presol y la condena del régimen franquista, aliado y colaborador activo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Según el reglamento. Muchas gracias, señora secretaria. En primer lugar, para explicar el voto particular, por 3 minutos, señor Gómez Colmenarejo. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todas y a todos los presentes. Pues ante la sorpresa de todos, Vox presenta una moción para la conmemoración de la memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad que se celebra el día 27 de enero, fecha que coincide con la liberación de los del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en el 1945 por el ejército soviético. Y Ganemos Colmenar está totalmente de acuerdo con conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto, especialmente para hacer ver a ciertos grupúsculos negacionistas que estas atrocidades ocurrieron, por mucho que las nieguen o que no quieran verlas o que traten de minimizarlas. Pero aunque estemos de acuerdo con esta moción y con que se conmemore el Día del Holocausto, aquí en Colmenar, como ya se hace en otros municipios de la zona, por ejemplo, sí que consideramos que esta moción requiere que se incorporen algunos acuerdos. Y ese es el motivo por el que hemos presentado este voto particular, con el que añadimos 2 acuerdos a la moción original. Por un lado, y sin quitarle ningún mérito a los españoles nombrados en el acuerdo número 2 de la moción, entendemos que es apropiado reconocer a los colmenareños que sufrieron de primera mano las atrocidades del régimen nazi y los campos de concentración y de exterminio. Se trata de, al menos, y que esté documentado, de 2 vecinos, de Alfonso León García y de Pedro de Torres Presol, que fallecieron en los campos de concentración de Dachau y de Gusen, respectivamente. Creemos que el Pleno debe recordar especialmente a los vecinos de Colmenar que fueron víctimas de los horrores nazi. Y, por otro lado, cuando hablamos del régimen nazi en Colmenar, es imposible no acordarse de los bombardeos de la Legión Cóndor en el año 1937, los 2 bombardeos, cuando Hitler utilizó a España de campo de pruebas y bombardeando a la población civil, como ocurrió en Colmenar o en Guernica o en otros muchos sitios. Por eso proponemos la condena al régimen franquista por ser aliado y colaborador del nazismo, tanto en la Guerra Civil como en la Segunda Guerra Mundial y también tras la derrota del nazismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Colmenarejo. Para una defensa de la moción, el señor Hernández le indico que tiene 3 minutos y automáticamente seguido le correspondería su turno de 6. Si quiere extenderse los 9 minutos directamente. Vale. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, el 26 de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para instaurar el Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Con esta moción, nuestro grupo manifiesta, y lo ha hecho siempre, el más firme rechazo al holocausto judío, en el que fueron perseguidas y asesinadas cientos de miles de personas de todas las clases sociales, condiciones y nacionalidades, especialmente judíos, polacos y húngaros, polacos católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales. De igual forma, reconocemos a todos aquellos que lucharon por proteger a los perseguidos, con los medios que encontraron a su alcance. Rememoramos especialmente la labor de españoles que han sido declarados justos entre las naciones en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. Estas personas van desde diplomáticos españoles como Ángel Sabriz hasta personas como Concepción Falla, humilde tejedora y exiliada republicana. En cuanto al voto particular que ustedes quieren incluir, tal y como ya les dije en la comisión informativa correspondiente, no tenemos ningún problema porque se incluye en la moción el punto primero y el segundo de este voto particular. El primero ya lo está y sería reiterativo. Pero el segundo nos parece correcto hacer mención expresa a los ciudadanos de Colmenar Viejo que desgraciadamente lo tuvieron que sufrir. Respecto al punto 3, nuestro grupo no permitirá que acontecimientos trágicos para toda la humanidad se instrumentalicen para hacer perseguir intereses ideológicos. La moción que presentamos se une a la declaración internacional y objetiva basada en hechos justificados, sin introducir ideología. Hacer lo contrario supone manipular su sentido, convirtiéndolo en una acción partidista donde nunca nos encontrarán. Si ustedes retiran el tercer punto, votaremos a favor de su voto particular, por supuesto. Si insisten en mantener el voto particular tal cual está, nuestro voto será en contra, pero solicitaremos que se incluya en nuestra moción un nuevo acuerdo, tal y como ustedes en su voto particular han redactado en su segundo punto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Hernández. Como le digo, ahora tendría 6 minutos. Renuncia a él por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, señor Velasco. Muchas gracias, señor Blázquez. Vamos a ver, entendemos que la moción aquí presentada trata de conmemorar el Holocausto y a sus víctimas. Por lo tanto, efectivamente nosotros podemos entender como positivo mencionar a los vecinos colmenareños que sufrieron el Holocausto, nos parece correcto, pero efectivamente nosotros estamos de acuerdo en que en esta moción y lo que se celebra en Europa es el Día del Holocausto y por lo tanto todos los temas no tendrían que haber, pero no tendríamos ningún problema en incluir a los nombres de los colmenareños de aquí. Gracias, señor Velasco, por el Grupo Ganemos Colmenar. Señor Gómez Colmenarejo, tiene usted 6 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, antes de empezar con la haber parado, decirle al señor Velasco que tanto como celebrar, en todo caso se conmemorará el Día del Holocausto, pero yo creo que nadie tiene nada que celebrar el día 27 de enero. Bueno, como decía antes, cuando vimos la moción de Vox nos sorprendió, para bien, la verdad, no nos esperábamos esta moción, pero también nos sorprendió ver que era una moción a nivel nacional, que no era una moción que traía el señor Hernández aquí en Colmenar por voluntad propia, sino que era una moción del partido. Y claro, nos podemos hacer memoria y te das cuenta de que es que una semana antes había habido un escándalo mediático porque algunos concejales de Vox en algunos municipios de Valencia se habían negado a aprobar una moción similar a la que ahora proponen de conmemoración del Día del Holocausto, algunos porque decían que se incluía también el reconocimiento a los homosexuales perseguidos, que también fueron perseguidos y asesinados por el régimen nazi, y otros miembros de Vox decían que es que no tenían que entrar a ver cuando se quería recordar a los vecinos de aquel pueblo que habían muerto en los campos de concentración, se decían que, bueno, que no querían entrar a ver quién era el bueno y quién era el malo en la película. Entonces, bueno, nos parece que todo trae causa de esa situación. Y tampoco tenemos por qué negar que la cantidad de cargos públicos y de miembros del partido de Vox que han ido saliendo a lo largo de los últimos años, que son abiertamente negacionistas del Holocausto y que no son precisamente un caso aislado. Y realmente creemos que esta moción es un lavado de cara. Si no, no se entiende que se presente una moción para conmemorar un día de enero en febrero. No tiene ningún sentido. Y además, sobre todo cuando vienen las polémicas declaraciones de algunos cargos públicos de Vox de una semana antes. Y no sé si es un lavado de cara o si no también puede ser un tirón de orejas. Un tirón de orejas de algún lobby, del señor Donald Trump, con el que se han reunido la cúpula de Vox varias veces y, por ejemplo, se van a volver a reunir la semana que viene, como han anunciado. O quién sabe si no, a lo mejor es un tirón de orejas del Consejo Nacional de Resistencia de Irán. No sé, de alguien debe ser. Pero bueno, sea lo que sea, un lavado de cara, un tirón de orejas, estamos de acuerdo con que Colmenar conmemore el día 27 de enero, el Día de la Memoria del Holocausto, y recordar a todas las personas que fueron asesinadas
así como también a los que murieron por las pésimas condiciones de higiene, de alimentación, enfermedades, todas estas cosas que sufrieron en los campos de concentración y exterminio, y víctimas que se cuentan, lamentablemente, por millones de personas, haciendo especial mención a la comunidad judía, comunidad que fue especialmente perseguida por el nazismo, pero también a otras comunidades que también fueron perseguidas y asesinadas, como pueden ser los católicos, los disidentes políticos, las personas de etnia gitana o los homosexuales. Y hace un mes, más o menos, un pin como el que llevo yo aquí fue objeto de debate en todas las tertulias, porque algunos miembros del nuevo gobierno lo lucieron en su toma de posesión en la Zarzuela. Y hay que decir que, bueno, yo lo llevo además con mucho orgullo, y que llevar este pin es un recuerdo que hacemos muchas personas antifascistas a todos aquellos que fueron perseguidos y asesinados por el nazismo por su condición política, por ser comunistas, por ser anarquistas, por ser socialistas, sindicalistas o incluso por ser conservadores críticos con el régimen nazi, que fueron perseguidos, marcados con este triángulo rojo en los campos de concentración y exterminio y muchos de ellos asesinados. Y este reconocimiento y recuerdo que queremos hacer a estas millones de personas perseguidas, asesinadas en estos campos de concentración por su etnia, su religión o por su ideología política, queremos traerlo en primer lugar a Colmenar, recordando a nuestros dos vecinos que fallecieron en estos campos de concentración. Y tampoco podemos olvidarnos, como decimos en el punto número 3 de nuestra propuesta, en nuestro voto particular, lo que hizo el régimen nazi en Colmenar Viejo. Todos saben, nos acordamos de los bombardeos del 37, los dos bombardeos en los que fueron asesinadas 74 personas de Colmenar, hubo cientos de heridos y las bombas, unas incendiarias y otras no, pero destruyeron Colmenar Viejo y los vecinos perdieron todo lo que tenían. Y todo esto pues con la connivencia del gobierno del bando franquista, todavía no el gobierno del bando franquista, que fue colaborador de Hitler tanto desde la Guerra Civil Española, como hemos dicho, como también durante la Segunda Guerra Mundial y también tras la caída del nazismo, cuando España le brindó una especial protección a cientos y cientos de jerarcas nazis que pudieron vivir en España tranquilamente, mientras Estados Unidos y Reino Unido reclamaban su extradición para juzgarles, como ya han hecho con los juicios de Nuremberg, y que España protegió a auténticos criminales de guerra. Muchas gracias de momento. Gracias, señor Gómez Comerejo, por el Grupo Socialista. Señora Sánchez, tiene usted 6 minutos. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. En la comisión nosotros dijimos que estábamos totalmente de acuerdo con el primer punto. Hombre, a mí me faltaba el tema de disidentes políticos, pues yo habría puesto, como bien ha dicho el señor Carlos de Ganemos, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos españoles, pero bueno, parece que todos esos adjetivos no gustan al grupo de Vox y disidentes políticos engloba a todos. En cuanto a los héroes, pues yo simplemente hice mención a que había estado mirando todas las declaraciones institucionales que se habían hecho en conmemoración del Día del Holocausto contra el Holocausto, perdón, y en todas pues hacían mención a las víctimas y la verdad pues no hacían mención a los héroes y a los justos, porque realmente lo importante eran las víctimas. Y yo hice especial mención al tema de los judíos sefardíes porque mirando documentación pues vi algunas crónicas que me llamaron la atención y una de ellas pues decía lo siguiente, que hubo más o menos unos 50.000 judíos que Franco podría haber salvado antes de que el gobierno alemán pusiera la última solución, la solución final, ya que aprobó un decreto por el que permitía a sus aliados, entre ellos Francisco Franco, repatriar a sus judíos. Y el régimen franquista lo rechazó el ofrecimiento que le hizo Berlín para repatriar a estos judíos de origen español. Por tanto, tampoco se salvaron unos poquitos, pero murieron muchísimos más que se podían haber salvado. Y por otro lado, pues yo voy a los españoles, a los republicanos, sobre todo del campo de Mauthausen, que prácticamente se convirtió en un campo de concentración español. Y entre esa documentación que les digo que he estado mirando, pues encontré unas citas que decían lo siguiente: requeridos por las autoridades alemanas para determinar el destino de los prisioneros republicanos, la dictadura de Franco replicó que
no eran españoles, puesto que no existían españoles allende las fronteras. De ahí que los republicanos españoles de Mauthausen llevaran un triángulo azul de apátridas con una S en el centro de Spanier. Esos no eran españoles, señor Miguel Ángel, para ustedes. Y murieron, más o menos, yo tengo unas cifras, igual no son, 4.427 víctimas españolas en los campos de concentración nazi de Mauthausen y Gusen. Y tampoco hacen ustedes mención, si realmente les preocupan las víctimas, a que el año pasado, en el BOE, el 9 de agosto del 2019, por cierto, el campo de concentración de Mauthausen, que era de los más duros, ya que era de grado 3 y era el que se destinaba a los enemigos políticos incorregibles del Reich. Y tengo también una cita de una española, Feliciana Pintos, que decía que quien aquí entre, que abandone toda esperanza. Y lo que le decía, en el BOE del 9 de agosto del 2019 se publican los nombres de los 4.427 personas muertas y se dice que el día 5 de mayo se va a poner como día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos de concentración. Espero que el día 5 de mayo también estén ustedes dispuestos a conmemorar la muerte de estas personas, porque yo me encargaré de traerlo, no se preocupen. Ya veremos qué pasa. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Chávez. Señor Blázquez, para una primera intervención. Tiene usted 6 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. No, muy brevemente. Nosotros queremos unirnos, vamos a votar a favor de esta moción. Como recuerdo a todas esas víctimas, a ese horror que ha sido de la humanidad. No entramos en más cuestiones sobre el voto particular. Nosotros entendemos que es una moción del grupo proponente. Lo que decida el grupo proponente, pues apoyaremos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Blázquez. Para una segunda intervención, señor Hernández, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias. Pues mire, señor Comenarejo, ya que usted ha hecho referencia a la moción que se presentó en la ciudad de Valencia, concretamente, Vox se negó a apoyar esa declaración institucional con la que la izquierda pretendía diluir la tragedia de este hecho histórico aludiendo a sus obsesiones ideológicas actuales. Incluían cuestiones como la islamofobia y trataban de colectivizar a las víctimas como si tuvieran más importancias unas que otras y dejando de lado grupos que sufrieron enormemente como los católicos. Pero no voy a entrar en más detalles. Simplemente, mira, me gustaría preguntarle, no sé si, como usted sabe, el 27 de enero es la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Prevención de los crímenes contra la humanidad también. A lo mejor lo que tampoco les encaja en esta moción es que en este país un dirigente político y miembro del Gobierno pueda dar cobertura a personas perseguidas precisamente por eso, por graves delitos contra los derechos humanos, como recientemente hemos visto con la señora Delcy Rodríguez. Me gustaría saber si son estas actitudes las que explican su negativa a apoyar esta moción. Y, por supuesto, mire, leo textual, ya que hace referencia a comentarios de miembros de mi partido, los cuales desconozco, por supuesto, le voy a leer textualmente la frase que dijo el señor Pablo Iglesias en el Congreso el pasado 19 de febrero en relación con las menores tuteladas prostituidas en Mallorca. Leo textual, intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es repugnante incluso para un fascista. Aunque en este caso el señor Iglesias pretendía camuflar otras cuestiones, no tengo yo que decirle lo que significa sacar rédito político de un hecho tan macabro y deleznable para la raza humana como el Holocausto judío. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Por una segunda intervención, señor Velasco, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente precisar, aunque yo creo que sobra, y lo sabe perfectamente, que lo que viene a decir esta propuesta o esta moción son dos cosas. Una es la conmemoración del Día Europeo de la Memoria del Holocausto y otra es la celebración de la Declaración de Justo entre o de las naciones. Y entre ellos se citan a varios españoles. Se podría citar a víctimas, que no es de lo que estamos hablando, que es diferente, que es la Declaración de Justo entre las naciones. Por lo tanto, la segunda parte, que es esta Declaración de Justo de las naciones o entre las naciones, efectivamente es una celebración, porque es un hecho altruista con grave riesgo para la vida de las personas que protegieron en el Holocausto. Respecto a las víctimas, no voy a hacer mención alguna a toda la clasificación que hay, porque es simplemente poner en duda los principios humanos más básicos. Las ideologías eran de todo tipo y como, por ejemplo, el representante de Ganemos
ha dicho, también había conservadores, evidentemente. Es decir, simplemente aclarar a qué razas nos referimos o a qué raza se refería ese régimen asesino ya es perder el tiempo. Por lo tanto, incidimos en lo mismo. Si efectivamente se pudiera haber hecho mención a las víctimas efectivamente de Colmenar, me parece muy acertado, no tendríamos ningún problema. Y en cuanto al resto, yo me ceñiría a lo que es la conmemoración del Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Y si el representante que ha propuesto esta moción no acepta la modificación, también la votaremos a favor incluso. Gracias, señor Velasco. Para una segunda intervención, señor Gómez Colmenarejo, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Pues nada, no voy a entrar en el juego de hablar de temas inconexos que no tienen nada que ver con esta moción, señor Hernández. No voy a entrar a valorar casos que se hablan en el Parlamento español ni nada por el estilo, porque no. Eso es una cortina de humo para no hablar de lo que nos trae aquí a hablar. Solo decir que se agradece la sensibilidad con que se acoja por el resto de grupos. Nuestro punto número 2 del recuerdo expreso a las víctimas colmenareñas que fallecieron en los campos de concentración nazis. Pero también decirles que estamos convencidos de que este ayuntamiento tiene que condenar el franquismo como colaborador necesario del nazismo, tanto en la guerra civil, como ya hemos citado, que sufrió Colmenar los bombardeos por la Legión Cóndor en 2 ocasiones, y luego por ser colaborador necesario durante la Segunda Guerra Mundial y después que usaron los nazis como salvoconducto para no ser juzgados después de la Segunda Guerra Mundial y tras la caída del nazismo, y nos mantenemos en el voto particular y no vamos a retirar ningún acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Colmenarejo. Por el Grupo Socialista, señora Sánchez, tiene usted 3 minutos. No voy a utilizar tantos. Nuestro voto va a ser abstención porque creemos que no hace la suficiente mención, no hace el énfasis en las víctimas y no la vemos clara la moción. Nos gustaría votarla a favor, pero no, nos vamos a abstener. Muchísimas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Blázquez, tiene usted 3 minutos. Nada, simplemente una matización al señor Gómez. Dice una resolución del Parlamento Europeo que denomina importancia de la memoria histórica europea y dice: nazismo y comunismo fueron causantes de unas pérdidas de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Nosotros aquí, este Pleno, ha condenado muchas veces el franquismo, por supuesto el fascismo, por supuesto todos los totalitarismos. Lo que está por ver este Pleno es que ustedes condenen el comunismo y la cantidad de muertes que ha traído consigo el comunismo. Los regímenes dictatoriales, represores comunistas, hoy todavía vigentes. Eso es lo que está por ver todavía. Gracias, señor Blázquez, por la brevedad. Sobre el voto particular primero. Lo mantienen entero. Señor Hernández, entiendo que si entero no, pues... Hay que votar sí. Sí, no, pero que preguntaba si, tal y como está redactado, que no lo incluye entonces. Pero primero se vota el voto particular. El voto particular que ganemos. Eso es. Bueno, para que quede claro, se vota el voto particular primero. ¿Votos a favor del voto particular? A favor del voto particular, ganemos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ya. ¿Cómo está el sistema del voto particular? ¿La propuesta de acuerdo tal cual? ¿No se añade el acuerdo 2, el acuerdo de los colmenareños? Incluye usted el punto... 2 del voto particular. El punto 2 del voto particular. Bien, pues se modifica Modifico el dictamen. el dictamen. Más punto 2 del voto particular. O sea, el dictamen como viene a pleno, Más el punto 2 del voto particular. ¿Votos a favor? Sí, es todo un expreso de gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 17-2020, Concejalía de Sanidad, dictamen de comisión informativa sobre moción del Grupo Municipal Ganemos sobre apoyo a la eutanasia y muerte digna. La moción presentada por el Grupo Municipal Ganemos propone
contribuir a promocionar una cultura de la muerte digna, reconociendo y posibilitando el ejercicio de los derechos de las personas al final de su vida y la importancia del testamento vital o documento de instrucciones previas que fueron recogidos en la Ley 4/2017 de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid. En el dictamen de la Comisión Informativa, el Grupo Vox manifestaba que su voto sería favorable es a favor de la vida y también a favor de promover los cuidados paliativos, pero la eutanasia entiende que es un asesinato y hay que penalizarla. El señor Monterrubio Rodríguez, del Grupo PSOE, manifiesta que su voto será a favor. Hay que concebir la eutanasia como un derecho. No es moralmente adecuado negarlo. Otra cosa es luego cada uno lo que tenga intención de realizar. Finalmente, la Comisión, con el voto a favor de los grupos PSOE y Ganemos, la abstención de Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Vox, propone a este Pleno contribuir a la promoción de una cultura de la muerte digna, realizando campañas divulgativas entre la ciudadanía sobre sus derechos al final de la vida y la importancia del testamento vital o documento de instrucciones previas. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que desarrolle plenamente la Ley 4/2017, reforzando los servicios paliativos hospitalarios y domiciliarios, impartiendo formación continuada a los profesionales para conseguir una mejor atención al final de la vida y extendiendo el registro del documento de disposiciones anticipadas o testamento vital a todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid, instando al Congreso de los Diputados a regular a la mayor brevedad la despenalización de la eutanasia. Muchas gracias. Para presentar el expediente del Grupo Ganemos, señora de la Morena, tiene usted 3 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Esta moción trae causa en la voluntad de Ganemos Colmenar para que este ayuntamiento muestre su apoyo a la proposición de ley de regulación de la eutanasia presentada en el Congreso de los Diputados y que ha sido tomada en consideración, como todos sabemos. Una ley que llega con muchos años de retraso, lo que ha provocado mucho sufrimiento innecesario. La presente moción incorpora una serie de acuerdos que comprometen tanto al Ayuntamiento de Colmenar Viejo como a la Comunidad de Madrid, pieza clave para que se desarrollen estos acuerdos por estar transferidas las competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas. Los compromisos del Ayuntamiento pasan por realizar campañas divulgativas que redunden en una mayor concienciación social sobre nuestros derechos al final de nuestra vida. Campañas divulgativas sobre la importancia del testimonio vital para dejar claras nuestras instrucciones que deberán tenerse en cuenta si nuestro estado de salud no nos permite expresarlas, especialmente en lo relativo a tratamientos médicos y al posterior destino de nuestro cuerpo y nuestros órganos. Instamos a la Comunidad de Madrid a que no boicotee el derecho a la eutanasia y haga plenamente efectivos los derechos establecidos por unanimidad en la Ley Autonómica de Derechos y Garantías de las personas en el proceso de morir. Para ello, es imprescindible reforzar los cuidados paliativos hospitalarios y domiciliarios. Nadie debe padecer innecesariamente. Es imprescindible impartir formación continuada a los profesionales para conseguir una mejor atención al final de la vida. Y es imprescindible extender el registro de documento del testamento vital a todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias, señora de la Morena. Para una primera intervención, señor Hernández, tiene usted 6 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, hacer una pequeña aclaración en el dictamen de la comisión donde se trató este asunto. Creo que en mis declaraciones donde dice la eutanasia hay que penalizarla, creo que dije la eutanasia está penalizada, tal y como la moción presentada por el Grupo Ganemos en su punto 3 nos recuerda. Si puede ser corregido, pues se lo agradecería. No obstante, sea como fuere, y entrando en el fondo del asunto, nuestro grupo defenderá siempre la vida humana, desde la concepción hasta su final natural. Nadie es dueño de la vida, ni siquiera de la propia. En eso reside la dignidad de la persona, que es fundamento del orden social, según el artículo 10 de la Constitución, y no como en esta moción se hace referencia a este artículo. Para nosotros, el ser humano jamás será una carga. El bien común nos exige a todos que tengamos todo el esfuerzo posible por aliviar el sufrimiento de los enfermos, apoyando a la familia, que es donde la persona encuentra su círculo íntimo de amor y protección, mejorando los sistemas y unidades de cuidados paliativos
y de unidades hospitalarias del dolor, y contribuyendo a la conciencia social de que todas las vidas importan y que nadie puede valorar ni decidir cuándo, por qué nadie debe morir. Si se tomaran ustedes el esfuerzo de hablar con algún especialista, les diría que cuando al enfermo se le alivia el dolor y no se lo considere una carga, ninguno quiere morir. Por ello debemos centrar nuestros esfuerzos en lograr una buena regulación de los cuidados paliativos. Nuestro grupo reclama una ley de cuidados paliativos y una reforma que permita regular permisos laborales para quienes necesitan atender un enfermo y que puedan hacerlo. Queremos acabar con el sufrimiento de las personas y no con las personas que sufren. Cuando juré mi cargo como concejal en esta corporación lo hice para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, pero en ningún caso la muerte. Muchísimas gracias. Gracias, señor Hernández, por el Grupo Ciudadanos. Señor Velasco, tiene usted 6 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Vale, lo primero que quería recordar es que el Grupo Ciudadanos siempre ha estado preocupado por el proceso final, porque el proceso final de la vida se haga con un respeto absoluto a las preferencias, a las creencias, a las ideas y valores de las personas que, llegadas a esta situación, puedan recibir los cuidados que precisen hasta el final de su vida. Por otro lado, recordar que en nuestro programa electoral ya contemplábamos la necesidad de regular esta materia. En tanto que nuestra formación participa en el consenso mayoritario en las sociedades europeas de que las personas tienen todo el derecho a recibir una atención adecuada en el final de su vida. Y compartimos la necesidad de legislar y de asegurar los servicios que presta el sistema sanitario y que se correspondan con esta demanda social. Esta necesidad debe ser una necesidad garantista también para los propios médicos que han de prestar estos servicios paliativos. En la línea de los puntos de acuerdo y concretamente respecto al punto primero de la moción, esto significa que las personas tienen derecho a morir informadas, a morir de acuerdo con los intereses íntimos que hayan expresado en un documento previo, llamémosle testamento vital, instrucciones previas o como se requiera. Pero que el proceso de información no es meramente reflejarlo en un documento, sino que tiene que haber una relación de acompañamiento previa por parte de los profesionales para que mucho antes de que los pacientes se vean en esa tesitura de la muerte inminente, sean conscientes de cuál es su pronóstico, su evolución y reciban toda la información pertinente para poder transmitir sus dudas y después de esto, de forma conjunta con los profesionales, hagan expresión de su voluntad. ¿Qué quiere esto decir? Esta no es una ley partidista, esta es una ley fundamental y debe, como toda ley fundamental, partir de algo tan simple como es un amplio consenso. Este proyecto de ley se presentó en la anterior legislatura en el Congreso de los Diputados por el Grupo Ciudadanos y con un debate interminable quedó en nada. Y lo que queremos aquí recordar es la base fundamental. Vamos a apoyar este acuerdo porque lo que hace falta en este tema es un amplio consenso. Respecto al punto 2 de garantizar este derecho, es una obligación de los poderes públicos. Efectivamente, se han hecho en otras comunidades como Andalucía, Aragón, Navarra, Baleares, Canarias y Galicia entre los años 2010 y 2015. Y, por lo tanto, sí entendemos que se puede hacer en la Comunidad de Madrid. De hecho, Ciudadanos ha presentado hasta 35 enmiendas en la Asamblea de Madrid. Respecto al punto tercero, no quita que creamos que deba existir una norma estatal que regule los derechos y garantías de las personas en el final de la vida. De hecho, recientemente en el Congreso de los Diputados se aprobó la tramitación de la despenalización de la eutanasia con nuestro apoyo, a fin de algo fundamental, que es tener una ley común en toda España, en todo el territorio español. En nuestro grupo parlamentario, quien ya presentó la pasada legislatura esta propuesta de ley, en la que el PSOE se desmarcó. A diferencia de ellos, nosotros no buscamos el rédito político, sino que aceptamos la toma en consideración para debatir y buscar un consenso parlamentario que requerirá de mucho trabajo y de muchas enmiendas. Y puedo citar, por ejemplo, la intervención que en el Congreso de los Diputados hizo el 11 de febrero Sara Jiménez por nuestro grupo. Votaremos a favor. Gracias, señor Velasco, por el Grupo Ganemos. Señora de la Morena, tiene usted 6 minutos. Bueno, pues lo primero, aquí no estamos buscando ningún rédito político. Creo que es necesario pues, hablar un poco, lo primero, para centrar el debate de qué es la eutanasia. Porque nos sorprenden manifestaciones de Vox en cuanto a que su voto es a favor del derecho a la vida, como si el voto de los demás fuera el del novio de la muerte. Aquí se está hablando de despenalizar y regular con garantías la eutanasia. Y eutanasia no significa otra cosa que buena muerte.
es la muerte que se le proporciona a una persona en una situación de sufrimiento, en un estado terminal o no necesariamente que sea un estado terminal, a solicitud suya, consciente, estudiada y deliberada. Y es que cualquier conducta que no se produzca a petición de quien quiere morir no puede llamarse eutanasia. Estamos hablando de que actualmente esta eutanasia está tipificada como delito en el Código Penal, que establece los elementos del delito: 1, el que causare o cooperare a la muerte de otro; 2, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste; 3, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos difíciles de soportar. Delitos que serán castigados con las penas establecidas de 2 a 10 años, en función del grado de cooperación, aunque en supuestos de eutanasia estas penas son atenuadas apenas de 6 meses a 3 años. ¿Quién puede estar a favor de castigar penalmente esta conducta? Aquí se están penando conductas altruistas, movidas por la compasión ante el sufrimiento ajeno, conductas realizadas a petición de la víctima, y esto, a nuestro entender, no se puede tolerar. Por otro lado, hay que aclarar a la derecha recalcitrante que no se trata solo de despenalizar una conducta, sino de regular un derecho. Derecho a una muerte digna, derecho a no prolongar tu vida si ésta se ha convertido en sufrimiento, si ésta es indigna. Y la dignidad o la indignidad de mi vida la decido yo. Y mi idea de la dignidad no tiene por qué coincidir con la de una determinada moral o religión. Se trata de proteger el derecho fundamental a la dignidad de la persona, recogido en el artículo 10.1 de nuestra Constitución, y también de garantizar el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la misma. Porque no sé de dónde se sacan algunos que el artículo 15 de la Constitución convierte la vida en una obligación, incluso por encima del derecho de la persona a decidir hasta dónde quiere soportar padecimientos o sufrimientos ante una enfermedad incurable. Ser obligado a vivir en esas condiciones cuando no se quiere es una falta de respeto a la integridad moral de la persona y la imposición de una vida indigna. Y la eutanasia respeta estos criterios morales, porque la eutanasia es un derecho, no es una obligación. A nadie se le va a obligar, no se pretende ir buscando por los hospitales a pacientes que sufren para matarles y ahorrarnos el dinero de sus tratamientos y sus pensiones, como argumentaban días atrás en el Congreso algunos diputados de la derecha rancia. Por último, queremos desmontar el falso debate de los que pretenden desviar la atención diciendo que mucho mejor son los cuidados paliativos que la eutanasia. Quiero aclarar que los cuidados paliativos y la eutanasia no solo son compatibles, sino que son complementarios. Pero es que además estamos hablando de conceptos distintos. Los cuidados paliativos se aplican cuando hay una muerte inminente, mientras que en el caso de la eutanasia la muerte es indefinida y la vida en estas condiciones de sufrimiento puede durar años. Y como ya decíamos anteriormente, claro que hace falta avanzar en cuidados paliativos y así se lo exigimos a la Comunidad de Madrid en nuestra moción. Nadie debe padecer innecesariamente. Por cierto, tampoco es que el Gobierno regional se haya ocupado excesivamente de los cuidados paliativos hasta que no ha surgido el debate de la eutanasia, y prueba de ello es que la Consejería de Sanidad no ha reunido en 15 años al organismo que debería velar por los cuidados paliativos en Madrid. Para terminar ya, dejamos en manos del Ayuntamiento contribuir a la información sobre nuestros derechos al final de la vida y a la posibilidad de dejar reflejada nuestra voluntad en un documento de instrucciones previas. Y termino agradeciendo a la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna su inmenso trabajo y compromiso para que este nuevo derecho ya no tenga marcha atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Morena, por el Grupo Socialista. Señor Monterrubio, tiene usted 6 minutos. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a plantear el apoyo
desde el Grupo Socialista, tal y como manifestamos en la comisión, en el dictamen de la comisión, el apoyo a la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos Colmenar por el derecho a una muerte digna y de apoyo a la despenalización de la eutanasia, que, como bien se ha manifestado, trae lugar de una proposición de ley que el Congreso de los Diputados, en fecha reciente, ha tomado en consideración para su tramitación y esperemos que termine con una regulación legislativa que, después de varias legislaturas infructuosas en este sentido, con diferentes propuestas que, como bien ha recordado el señor Velasco, pues, venían de diferentes partidos políticos, no llegaron a término por cuestiones diversas. No vamos a ahondar en esas circunstancias particulares, sino tratar de buscar precisamente el consenso. Consenso que creo que en esta cuestión la sociedad española tiene. Todas las encuestas, fundamentalmente las series históricas del CIS, muestran que el planteamiento sobre esta cuestión es mayoritariamente favorable a su regulación y a su articulación, y además en porcentajes muy amplios, incluso superiores en algunas ocasiones al 80%. ¿Por qué un sentimiento o una sensación de conformidad por parte del conjunto social no ha sido trasladado en una iniciativa legislativa? Pues por las divergencias políticas e ideológicas. Porque aquí, señoras y señores concejales, estamos hablando de ideología, como no puede ser menos. Pero es que en toda acción en este pleno municipal siempre hablamos de ideología, porque la ideología impregna nuestras creencias, planteamientos y posiciones, impregnan nuestra acción y la toma de las decisiones que tomamos en nuestra actividad municipal, pero incluso en nuestra vida diaria, porque esa es la cuestión. La dignidad de la persona, referida al artículo 10, se extiende a lo largo de toda su vida, y la muerte es una parte de la vida, es el final de la vida, y aunque, como decía esta mañana o ayer la señora Díaz Ayuso, la muerte es muerte, también lo que está muerto no puede morir, pero la muerte puede ser digna, puede ser indigna, puede ser violenta, puede ser natural, existen calificativos. Y lo que aquí se trata de plantear es precisamente el ejercicio de un derecho que entendemos fundamental en la persona, en el individuo, como elemento consustancial a su ejercicio vital. Y es lo que entendemos que tiene que ser regulado y amparado. Y una parte fundamental también la despenalización que está recogida en el artículo 144.4 del Código Penal, que precisamente castiga a aquellas personas que coadyuvaran o ayudaran a alguien a poder ejercer ese derecho. Entendemos que por seguridad jurídica y por elemento de dignidad personal debe de regularse este derecho, como se han regulado otros múltiples derechos del individuo amparados constitucionalmente y que tienen que ser ejercidos por la persona a lo largo de su existencia vital. Y este elemento, como bien ha dicho la proponente de Ganemos Colmenar, es un elemento que se puede dar no en las situaciones terminales, sino también en situaciones previas, y que cualquiera, con la información precisa y dentro de esa regulación jurídica, puede adoptar la decisión que entienda más conveniente para el individuo. Porque lo contrario sería la imposición de una moral o de unas creencias o de un planteamiento ideológico que no respeta precisamente al individuo, no respeta precisamente a la persona. Y lo que entendemos es que hay que respetar a la persona. Se regula un derecho, no se obliga a nadie a ejercerlo. Ese es el planteamiento y entendemos que está. También se actúa sobre una cuestión que se ha ido ampliando a lo largo de estos últimos años en el avance de la normativa sanitaria y de la regulación de cuidados paliativos
y de las unidades de dolor. Hay que seguir dando pasos en ese sentido, hay que seguir ampliando la información y los medios, y no perseguir, como algunas veces se ha hecho desde alguna administración, a quienes trabajan y ejercitan precisamente esos cuidados paliativos. Muchas veces, a veces con el beneplácito de los afectados e incluso contra la opinión de las familias o de los allegados que quieren imponer una determinada creencia, un determinado planteamiento. Y ahí entendemos que hay que preservar el derecho de la persona a poder llevar adelante esa situación, tanto en la vida como en la muerte, porque la muerte es una parte de la vida. Y, por lo tanto, como ya hemos manifestado, vamos a votar favorablemente a la propuesta que se ha planteado esta tarde sobre la despenalización de la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Gracias. Gracias, señor Monterrubio. Yo, por 6 minutos, que yo no voy a votarlo, sí, pero bueno. Bien, pues la propuesta que plantea hoy Ganemos Colmenar al Pleno, yo quería hacer 3 puntualizaciones básicas. La primera es que me llama la atención. Hace 20 minutos estábamos discutiendo aquí una moción que traía Vox y que criticaban por extemporánea, y esta es extemporánea también totalmente, porque como ya ha sido afirmado el señor portavoz del Grupo Socialista, el señor Monterrubio, ya está tramitada en el Congreso la propuesta de proyecto de ley, es decir, que ya se ha echado a andar. Instar al Gobierno al Congreso a que regule la mayor brevedad, ya fue aprobado hace creo 2 semanas o 3, es decir, que de extemporáneas las mociones, pues esta también es extemporánea y les animo a que se autocritiquen también por ello. Contribuirá a la promoción de una cultura, el primer punto de una muerte digna. Vamos a ver cómo se legisla la ley, ¿no? A lo mejor la ley no sale, o es que ya tienen ustedes convencidos a todos los grupos parlamentarios para que se apruebe. Vamos a ver si esa ley echa a andar, si no echa a andar, si se aprueba o no. Lo que me llama también mucho la atención es que ustedes siempre aprovechan para meter derecha recalcitrante, derecha rancia. Yo esto no lo veo como un tema tan político como ustedes lo ven, yo lo veo mucho más personal. De hecho, si ustedes han seguido el debate de eutanasia, por ejemplo, que hubo hace 15 días en el Congreso, o como se llame, la Asamblea en Portugal, en Lisboa, allí había acuerdo. El Partido Comunista no estaba de acuerdo, el Partido Socialista sí, había otra parte del Partido Socialista que no quería unas modificaciones. Es decir, que esto no lo veo yo de... Yo sé que a usted le gusta siempre meter la derecha o el rancia, el recalcitrante, no, esto es, yo creo que es mucho más personal que político, y ahí lo tienen. Es decir, no en todos los partidos, estoy convencido de que no en todos los partidos ni todos los militantes de su partido van a estar de acuerdo, o sí o no. Seguro que habrá diversidad de opiniones sobre la eutanasia, porque al final yo creo que es un tema mucho más personal que político. Entonces, la postura del Grupo Popular es de libertad de voto. Vamos a dejar que cada uno pues vote en conciencia sobre los acuerdos que se han propuesto. Por eso no voy a decir si a favor, en contra o abstención. Sí llamo la atención sobre eso, que vamos a que hagan su trabajo los diputados, regulen, y yo creo que después ya veremos si se aprueba o no se aprueba y qué regulación es la que se pone en marcha. Para una segunda intervención, señor Hernández. Muchas gracias, señor alcalde. Nada, simplemente, muy rápidamente. Yo tampoco quiero entrar mucho en debate, más que nada por lo que usted menciona, de que hasta que no conozcamos el contenido de la ley, pues tampoco vamos a entrar mucho en debate, ¿no? Pero lo que sí quiero puntualizar algunas cuestiones que ha comentado el proponente del Grupo Ganemos, y es que los legisladores, cuando legislan, precisamente lo hacen siempre en favor de la persona y de la vida, no lo hacen en contra. De hecho, el artículo 143.4, al que hace mención del Código Penal, está precisamente para protegernos a nosotros, a la derecha rancia, de personas como ustedes. Porque el valor de la vida es objetivo y universal, no los otorga un acuerdo social, ni por supuesto los políticos, ni siquiera uno mismo. Es un valor objetivo que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Considerarlo de otra forma tendría consecuencias terribles, como decidir quién tiene dignidad para vivir y quién no. Y aquí al señor Monterrubio simplemente decirle, porque ya también me lo mencionó la comisión, y bueno, creo que la moral creo que es lo que nos diferencia del resto de seres vivos del planeta, ¿no? Y siempre debemos tener en cuenta en nuestras decisiones, más aún cuando se hace de forma política. Muchísimas gracias. Señor Hernández, para una segunda intervención, señor Velasco, tiene 3 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente incidir en que efectivamente vamos a votar a favor de esta propuesta, porque entendemos que está muy por encima del tema de partidos políticos. Por lo tanto, por supuesto que entendemos que
no vemos ahora el por qué hacer referencias a derecha, rancia o calificativos de ese tipo. Creemos que cualquier legislación que afecta a un derecho tan fundamental como este, insisto en que debe basarse en el consenso más amplio posible, que lo que se está tratando es de la dignidad de las personas, tanto en su vida como en su último momento, y por lo tanto se debe buscar efectivamente ese consenso, porque creo que es algo que quedará para las generaciones futuras ese amparo. Por lo tanto, contarán con nuestro voto a favor. Entendemos, además, que se debe garantizar los derechos y la posición de los profesionales médicos, que tienen que tener la tranquilidad de cómo se está haciendo, que todo debe legislarse, que todo debe mejorarse, que dentro de ello también entrarían, por supuesto, los tratamientos paliativos y el acompañamiento durante esa decisión y la libertad de las personas con arreglo a su conciencia, religión o lo que quieran tener mejor. Por lo tanto, votaremos a favor. Gracias, señor Velasco, por la segunda intervención. Señor Martín, tiene usted 3 minutos. Bueno, pues primero decirle al portavoz de Vox que estoy de acuerdo con él, que el legislador siempre legisla en favor de las personas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a legislar suprimiendo el artículo 143.4 del Código Penal. Al alcalde decirle que sí, que estamos seguros de que va a salir. Estamos seguros de que va a salir porque hay una amplia mayoría, hay un amplio consenso social, hasta los propios colegios de médicos en las encuestas votan a favor y esto va a salir porque, entre otras cosas, aporta seguridad jurídica. A Ciudadanos también le quería decir algo. Dice que ve bien el acuerdo 3 de instar al Gobierno porque tiene que ser algo común para toda España. Por decirle que estamos hablando de una ley orgánica, que no se preocupe, que no es que usted lo vea bien o mal, sino que esto es del Congreso, ley orgánica, Código Penal. No se preocupe usted, que por mucho que hayan pactado Cataluña, el Partido Socialista, no, da lo mismo. Esto es España, Código Penal, ley orgánica. Y aquí de lo que se trata es de desmontar dos mantras. Uno que es, hay dos conflictos aquí. Uno que es entre derecho y obligación y otro que es, que lo ponen como excusa, cuidados paliativos y eutanasia. Pues en la Constitución no dice en ningún lugar que el derecho a la vida sea una obligación. Sin embargo, la derecha, reacia, reaccionaria, rancia, pues no ha sido nunca muy partidaria de ampliar el elenco de derechos sociales. Y nosotros sí que somos partidarios de que las personas se puedan divorciar sin obligar a nadie a divorciarse. Somos partidarios de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo sin obligar a nadie a abortar. Somos partidarias de que las personas se casen con quien les dé la gana sin obligar a nadie a casarse con alguien de su mismo sexo. Y somos partidarios de que las personas puedan morir dignamente conforme a su propio criterio de dignidad cuando están sufriendo sin obligar a nadie a morir. Y sí que es cierto, señor alcalde, que esta moción tiene un tinte de partido y que se ha traído desde el partido a distintos municipios. Es verdad, para apoyar un poco la acción de gobierno. Y yo, en principio, no teníamos pensado meterla, pero a nosotros nos provoca el señor Echaniz en las declaraciones en el Congreso cuando lleva esto a un debate económico. Y dice que esto es un planteamiento para ahorrar en pensiones y para ahorrar en sanidad, cuando esto es un debate eminentemente ético y político. Preferimos 100.000 veces que nos argumenten ustedes que la eutanasia va contra la moral de la Iglesia única y verdadera a que nos insulten de esta manera, porque llevar este debate a lo económico es simplemente miserable. Decir que defendemos al derecho a una muerte digna para ahorrar en sanidad y pensiones es simplemente ruin y únicamente a la altura de aquellos que han favorecido que se haga de la sanidad un negocio. Véase el Partido Popular. Y el otro aspecto, el de la confusión eutanasia versus cuidados paliativos. Pues no vamos a entrar en la discusión. Claro que lo que hace falta son unos cuidados paliativos potentes, que son indispensables, básicos e indispensables. Y la eutanasia también es básica e indispensable. Y lo triste es que a día de hoy los cuidados paliativos les queda mucho camino para que sean de calidad y a la eutanasia no solo no es un derecho, sino que está tipificado como delito en el Código Penal. Y afortunadamente esto lo vamos a cambiar. Nada más. Gracias, señor Martín, por el Grupo Socialista. Señor Monterrubio, ahora tiene 3 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. También de forma breve, para puntualizar dos cosas sobre la intervención del señor Hernández.
señor Hernández, la moral no es unitaria, no es única. El yin y el yang, el bien y el mal, depende de la concepción de cada cual y de las creencias que se tengan. Lo contrario es uniformización, es homogeneización, y eso está en contra precisamente de la dignidad de la persona y de que pueda desarrollar su propio planteamiento. Aquello es, yo soy liberal, pero no me toque usted la moral. Es como si fuese un elemento sagrado. Y luego una cuestión, el 143.4 no les protege a usted de esas cuestiones que plantean, puesto que requiere la petición expresa, seria e inequívoca de la víctima para ser victimado. Para esa existen otras figuras, el homicidio, el asesinato, el filicidio, el parricidio, que están reguladas en el Código Penal y precisamente protegen a los individuos, a las personas, de la creatividad del ser humano para acabar con sus congéneres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Monterrubio. Bien, pues, señor Martín, le felicito por tener la potestad ahora de legislar. Se la lleva muy a lo personal. Vamos a legislar, Veo que han patrimonializado ya el Gobierno y ya es solo suyo y de nadie más. Legislará el Parlamento, ya veremos a ver. Ustedes están convencidos de que saldrá adelante, yo no lo tengo tan claro. La división del Parlamento actualmente está muy fragmentado y ya le digo que es algo muy personal y por eso le remitía a la votación el otro día en Portugal sobre este mismo tema, es decir, vamos a ver qué ley proponen. Oye, a lo mejor es una ley interesante. Hay países donde está legislada la eutanasia donde sí te obligan a la eutanasia, porque hay países donde a partir de 80 años creo que no te ponen el marcapasos, es decir, que sí hay leyes de eutanasia que están encaminadas a promover la aceptación sin voluntad. En cualquier caso, yo no quiero ni ponerme a favor, ni en contra, ni en abstención, porque, como le decía, ahí tenemos libertad de voto y no quiero ser yo quien condicione a nadie. Por lo tanto, que pasemos a votación y que sea lo mejor posible. A ver, ¿conocen votos a favor? Cuatro. Y cuatro. Isabel y yo. Y yo. ¿Votos en contra? Bien. ¿Y abstenciones? Aquí hay de todo. Perdón, no se ha grabado nada. En primer lugar, vamos a votar la incorporación al orden del día de la moción conjunta del día 8 de marzo, propuesta por el Grupo Socialista, Popular, Ciudadanos y Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Voy a abrir un turno para, como es conjunta.
Señor Hernández, tiene usted 6 minutos. Muchísimas gracias. Pues mire, señor alcalde, he votado abstención a la urgencia de la moción que ustedes acaban de presentar porque no tengo ni idea de lo que presentan. Lo único que tengo es una fotocopia que el otro día, una vez terminada la comisión, su concejala, la señora Cámara, me hizo entrega, que es esta. Pero yo en esta fotocopia ni veo plenar viejo, ni veo pleno, ni grupos, ni proponentes, ni acuerdo, ni absolutamente nada. Aquí veo algo FEM, calle Nuncio 8, 2805 Madrid, y es lo que tengo. Ayer en Junta de Portavoces le comenté que no había nada de esto en la documentación para el Pleno y quiero recordar que el señor Blasque le dijo que sí, que había confirmado. Pero según el Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 70, dice: los asuntos que por razón de urgencia debidamente motivados se presenten con posterioridad a la convocatoria serán puestos a disposición de la alcaldía, quien, oída en todo caso la Junta de Portavoces, determinará si se incluyen entre lo de la convocatoria o se posponen para su estudio a la comisión correspondiente. No obstante, el grupo proponente podrá justificar la urgencia durante la sesión, conforme sea en el artículo 73. Cada grupo será responsable de facilitar copia de tales asuntos a los restantes grupos municipales, entre los que creo que me incluyo. Copia, por supuesto, no he recibido. Y, bueno, tampoco hacía falta que me la enviaran todos. Con que me la enviara uno me habría sido suficiente. Y, como comprenderá, no tengo por qué intuir lo que ustedes traen, basándose en una fotocopia de este tipo, porque la pueden haber modificado, pueden haber cambiado acuerdos, pueden haber incluido otros. Entonces, pues en este caso me mantendré al margen del debate. Muchísimas gracias. Gracias, señor Hernández. Por el Grupo Ciudadanos, señora Rodríguez, tiene usted 6 minutos. Gracias. Hace 25 años que la Plataforma de Acción de Beijing abordó una problemática que estaba arraigada en la sociedad, que negaba la participación en la vida pública de las mujeres en todo el mundo. Este punto de inflexión daba voz a los millones de pensamientos que durante las décadas anteriores habían empezado a dar los primeros pasos hacia una sociedad en igualdad y justicia. Esta emancipación del individuo, sin distinción de sexo y nacimiento, etnia, raza o religión, defendía que toda mujer tiene igual libertad que el hombre. Es por ello que nos alegramos de que en este Pleno Municipal hayamos llegado a un consenso mayoritario, tomando la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias como un documento que aúna el sentir de una sociedad que mira con los ojos del siglo XXI hacia el futuro, dejando atrás la guerra de sexos o la superioridad de un sexo sobre el otro. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Por el Grupo Ganemos, señora Gallo, tiene usted 6 minutos. Ay, perdón. Buenas tardes a todas. Bueno, le aclaro al señor Hernández que esto se despachó por GESDOC, con lo cual todos teníamos la documentación, está firmado por los 4 grupos proponentes. Pero bueno, yo voy a comenzar mi intervención mostrando nuestra más profunda rabia y dolor ante los 2 recientes asesinatos machistas que se han producido ayer mismo. Y a pesar de que esta lacra no cesa, pues parece que en este pleno nos vamos a tener que ir acostumbrando a que mientras Vox esté formando parte de esta corporación, pues no se va a poder leer ninguna declaración institucional de apoyo a las mujeres. Y yo, sinceramente, por más que leo esta moción, que antes era una declaración institucional elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias, pues no encuentro ningún motivo para no apoyarla. Pero para ustedes parece que sí que hay un motivo. Y el único motivo es que han declarado la guerra a las mujeres desafiando al feminismo, presionando para eliminar las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista, que niegan que exista en cuanto tienen ocasión, a pesar de estas cifras escalofriantes que tenemos día tras día, año tras año. El año pasado fueron 55 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y este año llevamos un ritmo que allá para junio habremos igualado la cifra del año pasado, porque ya van 13 mujeres asesinadas en 2 meses. Ustedes niegan que exista la desigualdad estructural que sufrimos la mitad de la sociedad en todos los ámbitos. En el trabajo tenemos brecha salarial que hace que las mujeres cobremos menos. Tenemos mayor precariedad. El techo de cristal que bloquea el ascenso femenino a puestos de poder. Y en las casas, en la vida particular, familiar, donde las mujeres asumen de forma aplastante las tareas domésticas y el cuidado de las hijas y de los hijos y de nuestros mayores. Lo que ustedes quieren es que las mujeres sigamos siendo dependientes económicamente de los hombres, porque esa dependencia económica, que es consecuencia directa de la desigualdad, perpetúa la relación del poder del hombre sobre la mujer.
Ustedes quieren devolvernos al rol de esposas y madres abnegadas y sacrificadas. Quieren que nos volvamos a encerrar en nuestra cárcel íntima y privada en la que nos encerraron durante 40 años, mientras duró la etapa más oscura y vergonzante de la historia de España, para que no molestemos al mundo con nuestras absurdas reivindicaciones que fundamentalmente ponen en peligro los privilegios que disfrutan los machos muy machos. Y por eso quieren instaurar el PIN parental con el objeto de que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenido de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales, de tal manera que los menores de edad necesiten el consentimiento de sus progenitores para asistir a charlas de educación sexual o de concienciación feminista, porque saben que la única forma de acabar con el machismo se acaba a través de la educación, y eso no les conviene, porque para ustedes las feministas somos el demonio y nos definen como doctrina totalitaria y supremacistas. Y les voy a contar la diferencia entre las feministas y ustedes, los de Vox. La diferencia es que nosotras queremos a los hombres en un plano de igualdad y ustedes desprecian a las mujeres. No nos odian, simplemente nos desprecian y lo hacen porque consideran que somos seres inferiores, que necesitamos la protección del macho ibérico. Y hay que ver qué desagradecidas somos. Si ustedes lo único que desean es velar por nuestro bienestar y guiarnos a lo largo de nuestra vida, que ya sabemos todas que somos bastante incapaces de autogobernarnos, pero no queremos reconocerlo. Pues yo tengo malas noticias, porque el macho ibérico es una especie en extinción y qué lástima, que las mujeres ya no nos dejamos piropear ni pellizcar una nalga y así ya no vamos a ninguna parte. Estamos menoscabando su masculinidad y en estas condiciones es que no merece la pena ser hombre, ni español, ni nada. Entiendan de una vez que las mujeres no somos el sexo débil y que nuestra capacidad de decisión no puede ser una oportunidad que se nos concede de vez en cuando. Debe ser un derecho diario que ejercemos con y sin el permiso del patriarcado. Y lo ejercemos porque somos libres y en ningún caso y bajo ningún concepto vamos a permitir que limiten o restrinjan la libertad que hemos conseguido después de muchos años de lucha y la que todavía nos queda por conseguir. Y esto es lo que más les molesta a ustedes. Gracias. Gracias, señora Gallo, por el Grupo Socialista. Señora Sanchávez. Gracias, señor alcalde. Después de lo que acaba de decir Estrella, creo que ya hay poco que decir. Bueno, yo me quiero retrotraer, aunque prefiero que sea Rocío, que es la concejala de Igualdad del equipo de gobierno, que es la que en principio empezó con todo esto, aunque todos teníamos nuestro manifiesto, nuestras mociones. El Grupo de Ciudadanos llevaba una moción a la comisión y la retiró porque queríamos llegar todos a un acuerdo, todos y todas a un entendimiento, pero eso se lo dejo a Rocío para que lo explique. En primer lugar, sí que quiero agradecerle que desde el primer momento nos dio participación, no solamente como creo que es de recibo en el tema de la moción conjunta, de que ojalá hubiera podido ser una declaración institucional, sino en todos con mucho tiempo, ya en el mes anterior o el anterior, para los actos que se querían llevar a cabo el día 8 de marzo y creo que estuvimos todos de acuerdo con los actos dentro de las posibilidades económicas, señor alcalde, que tenía, pues los actos están bastante bien adecuados. Y en cuanto a la moción conjunta, yo ya voy a decir muy poquito. Voy a decir unas cuantas cosas que voy a sacar de ella y otras cosas mías o nuestras. Primero, nosotras no queremos ser superiores, queremos ser iguales, queremos ser personas. Y hemos conseguido mucho, pero todavía nos queda bastante. Y yo tengo una hija que hizo el domingo 13 años y me gustaría que cuando sea una mujer mayor de edad pueda decir que ya es igual, no solo ante la ley, sino ante la vida, señor Hernández. Yo soy de la generación Igualdad, por los derechos de las mujeres. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Avanzar en igualdad es avanzar en democracia. La democracia tiene que seguir dando respuesta a los problemas y a los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y sus derechos. Tenemos que erradicar la violencia de género, el fin de la precariedad
terminar con la precariedad laboral, con la brecha salarial. Tenemos que luchar por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por la abolición de la prostitución, por la trata de los seres humanos con motivos sexuales. Y voy a terminar con un trozo de nuestra moción sacada de la declaración de la FEMP. Este 2020, el 8 de marzo, cobra una especial importancia porque a la revisión de los logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo esfuerzos desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas y de todos para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y estén representadas en igualdad en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan nuestra como la del resto. Gracias, nada más. Gracias, Sebastián Chávez. Señora Cámara, por el Grupo Popular, tiene usted 6 minutos. Muchas gracias. Recuerdo que la comisión, al pasar el manifiesto de la Federación de Municipios, el portavoz de Vox dijo que directamente él no iba a firmarla y entonces pasamos los demás grupos políticos a presentar la moción conjunta. A día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios a la legislación y a la cultura. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas, trabajan más y ganan menos y tienen menos opciones y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir. A veces la sociedad no avanza tan rápido como nos gustaría. Hay que intervenir e implantar cuotas para acelerar el hervir de la conciencia social. Las cuotas tienen sentido como medida transitoria hacia la igualdad. Con ellas no se margina al hombre, se deja de arrinconar a la mujer. La sociedad persigue la igualdad, otra cosa es que la tenga interiorizada. Hagamos que el 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas de todo el mundo. Gracias, señora Cámara. Para una segunda intervención, señor Hernández, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señora Cámara, se me entregó, no la comisión ya había terminado y fue prácticamente la conversación de pasillo. Me entregó una hoja y yo esperaba algo más de cuenta al respecto, pero no voy a entrar en ese detalle. Intuyo por qué no se me ha hecho llegar o por lo que sea. El caso es que ya la segunda vez que me ocurre, porque también pasó con el tema de la violencia de género, pero lo que no voy a hacer en ningún caso es callarme y por lo tanto me voy a callar aquí a la señora Gago para que usted vea que todo lo que ha dicho lo hace sin ningún criterio y que pone manifiesto su total desconocimiento de nuestros planteamientos. Le voy a leer la declaración institucional de nuestro partido. El día 8 de marzo quiero rememorar las historias de sacrificio y logros de admirables mujeres españolas que son lecciones de perseverancia y coraje. Concepción Arenal reclamaba ya en 1841 el derecho de las mujeres a la educación y al trabajo y fue pionera en torcer el brazo a la desigualdad en derechos existentes, evidenciando ser superior intelectual a muchos hombres. También demostró con su ejemplo de vida cómo el mérito y la capacidad no son cuestiones de sexo. Hoy, gracias a ellas, las mujeres y los hombres españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones y España goza de la igualdad de oportunidades en una sociedad de derechos y libertades individuales, con una historia de valores cristianos y sin lastres que la consigan deformar. En conmemoración de tales logros, nuestro grupo se compromete a rechazar la desigualdad y la discriminación que el consenso progre ha querido convertir en dogma indiscutible, que consigue vincular a las mujeres de nuevo a la debilidad y a la inferioridad, y los hombres a una condición de criminal que no tiene precedente ni base legal histórica o médica. Denunciar que por intereses económicos y de poder de la izquierda se crea un falso revanchismo frente a injusticias sociales históricas de siglos pasados, como excusa para el expolio del dinero público y para el clientelismo. Denunciar la terrible situación que viven las mujeres en aquellos países en los que nacer mujer es una rémora o un sinónimo de esclavitud, especialmente aquellos en los que la religión musulmana controla el Estado, porque impone a mujeres y niñas la forma más humillante de una superioridad masculina propia de primates inferiores. Condenar todas las crueldades que en esos países aludidos y en esas tradiciones se practican de forma habitual contra las mujeres y niñas, como son la ablación de clítoris, la pedofilia, los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales, el acoso a las mujeres en lugares públicos, si no acompañadas, la imposición de vestir tapadas o los malos tratos que se practican en nombre del Islam y están amparados por la ley. Defender las libertades individuales y derechos de todas las personas en España y nos comprometemos a impedir y a justiciar con todos los medios que el ordenamiento jurídico nos permita, las cuales prácticas contra las mujeres y las niñas propias de sociedades enfermas de fanatismo. Las mujeres son libres, capaces e independientes los 365 días del año y no permitiremos que se las victimice o que se las colectivice. Esta es la declaración, por lo tanto,
Mire, señor Gago, tengo una mala noticia para usted, ya que habla de noticias. Los votantes han querido que durante estos 4 años esté yo aquí para debatir sus argumentos. Aquí me tendrá, no se preocupe. Pero también tengo una buena noticia. Por mucho que nuestros planteamientos sean diferentes y por mucho que debatamos, tenga usted la total seguridad de que nunca la insultaré, como así hizo en el debate que tuvimos respecto a la violencia de género, que entiendo ha repasado en el vídeo, porque solo se ha referido a ella, todavía no ha hablado y ya me estaba criminalizando, donde se refería a mí como enfermo mental, faltando también al respeto de las personas que padecen esa enfermedad. Señora Saad, me gustaría que usted le dijera a su hija, al igual que yo a las mías, que se desarrollen y trabajen y demuestren su valía, y no por ser un número, ya que eso sería tratarlas con una falta de respeto. Creo que las cuotas no. Por lo tanto, nada, muchas gracias. Señora Rodríguez, para una segunda intervención, tiene usted 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Bien, las mujeres hemos dejado o estamos empezando a dejar la mano de los hombres o de la sociedad de los hombres, y creo que es muy importante marcar también que somos iguales en derechos y en deberes y que somos capaces de absolutamente todo igual que un hombre, es que no hay duda de eso. Pero creo que es muy importante marcar también que igual que hemos dejado la mano de los hombres o de la parte masculina, hay que tener mucho cuidado con dejarnos llevar por lobbies femeninos que nos pueden llevar por otro camino, que si nos queremos quitar el patriarcado, como ustedes lo quieran llamar, también existe una especie de matriarcado femenino que nos quiere llevar a las mujeres por otro lugar. Entonces, bueno, que hay que tener mucho cuidado con eso también, y eso es el feminismo liberal que llevamos desde Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señora Gallo, para una segunda intervención, tiene usted 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, le vuelvo a decir al señor Hernández que este documento se despachó por GESTOC. Si tiene algún problema, bueno, le aseguro que sí. Nosotros, por lo menos, lo hemos recibido por GESTOC. Si no lo tiene, pues reclámelo. Bueno, en cualquier caso. No entren en debate, por favor. No vamos a entrar en debate. Advertirle que me está cambiando el nombre continuamente, entonces... Perdone. Pero bueno, es igual. Yo solamente voy a ser muy breve. No voy a hablar de lobbies, no voy a hablar de matriarcado. Las mujeres no perseguimos un matriarcado. No queremos que haya ni matriarcado ni patriarcado. Es un insulto hablar de lobbies feministas, pero lo voy a dejar ahí. Y no necesitamos un reconocimiento expreso porque somos ciudadanas de pleno derecho. No hace falta que nadie nos lo reconozca, los tenemos. Ciudadanas de pleno derecho. Y agradezco al consenso progre que va a aprobar esta moción. Gracias. Muchas gracias, señora Gallo. Por el Grupo Socialista, señora Sánchez, tiene usted 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, igual ha habido luego una confusión con el GESDOC y todo eso, que yo me llevo fatal con él, por cierto, pero en la comisión sí que es verdad que sacamos la declaración y le dijimos a usted directamente, porque los demás lo teníamos muy claro. Miguel Ángel, ¿hay algún punto, estás de acuerdo? Y dijiste, estoy de acuerdo con el 90 y tantos %, hay algo que no. Y entonces no estabas de acuerdo pues en lo más importante, y dijimos, entonces no se puede hacer una declaración institucional porque no estás de acuerdo en lo que nosotras pensábamos que era lo más importante que llevaba la declaración. Por lo tanto, no te excluimos en ningún momento, de verdad, perdona que te tutee, pero no te excluimos en ningún momento, todo lo contrario. Primero quisimos saber cuál era tu percepción ante la declaración para ver si, porque yo y las demás queríamos hacer una declaración conjunta, era nuestra máxima ilusión en ese momento, por decirlo de alguna manera. Luego, en cuanto a... Es que como habla usted tan rápido, me pierdo. A ver, como ha dicho, que las mujeres somos seres admirables y que los españoles, no sé qué, no sé cuántos, con valores cristianos y sin lastres. Sí, pero ha dicho los españoles, bueno, vale, con valores... No se interrumpan entre ustedes. No, es que quería que yo sepa, España es un país aconfesional. Los cristianos, yo soy cristiana, no muy católica, pero sí cristiana, pero no tiene que ser todo el mundo cristiano como yo. Luego dice que el feminismo y que nosotros lo llevamos a intereses económicos, la izquierda, y interés de expolio, de clientelismo. No entiendo nada, de verdad, me pierdo. Yo sí que he escuchado a miembros de su partido, de los que están más en los altos estándares, que digan y que han dicho lo siguiente las mujeres, que las mujeres se pueden pintar las uñas y el pelo.
Y con eso me lo dicen todo, lo siento. No. Y en cuanto a lo que ha dicho usted de mi hija, ojalá que según es mi hija y creo que casi todas las niñas de su edad en este momento, solamente con su esfuerzo y su trabajo pueda decir que es igual y pueda estar en un consejo de administración o pueda ser astronauta, porque le aseguro que por capacidad ni a ella ni a muchas niñas les van a ganar los hombres, pero espero que ojalá puedan no solamente ser iguales ante la ley, sino que puedan demostrarlo solo con su esfuerzo y su trabajo. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Cámara, para una segunda intervención, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias. Decirle al portavoz de Vox que el feminismo no es un lobby, ni matriarcado. Bueno, pues Lara. Va para ti. Yo me considero feminista. Soy feminista desde que tengo uso de razón. Desde que me peleaba por no hacerle la cama a mis hermanos cuando aún no levantaba 1 metro del suelo. Soy feminista porque he tenido que escuchar en entrevistas de trabajo si tenía pensado quedarme embarazada. Soy feminista porque he escuchado a mi jefe decirme que no era un buen momento para quedarme embarazada. Soy feminista también porque estoy harta que las mujeres sigamos siendo objeto de bromas de mal gusto que solo esparcen misoginia y machismo. El feminismo es un movimiento que me permite pensar también en todas las mujeres del mundo que son maltratadas, víctimas de abusos, violadas y en todas las que han pagado con su vida esta discriminación. Y hoy como ayer y seguramente mañana seguiremos resistiendo al rechazo de los grupos conservadores porque entendemos el feminismo como un mecanismo indispensable para lograr la transformación y la justicia social que merecemos y requerimos las mujeres. Muchas gracias, señora Cámara. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Hay una pregunta presentada por escrito del Grupo Socialista que la da lectura Jorge González Díaz Caneja, señor. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Ecoembes, a través de la Federación de Municipios de Madrid, ha hecho llegar a los ayuntamientos de la comunidad autónoma la información necesaria para desarrollar la campaña de comunicación llamada Piensa con los pulmones. Desde este grupo municipal queremos que nos informen al respecto y concretamente para conocer en qué consiste dicha campaña, saber si nos vamos a adherir a la misma, sobre cuándo se pretende llevar a cabo y cuánto es el importe económico que le corresponde al Ayuntamiento de Colmenar para poder desarrollarla en nuestro municipio. Bien, gracias, señor Fernández, para responder la pregunta. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, hemos recibido la comunicación de Comunidad de Madrid, de la Federación de Municipios de Madrid, sobre Ecoembes y efectivamente nos habla de un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y Ecoembes. Habla de unas actuaciones de información y comunicación para fomentar el reciclado de envases ligeros y de cartón y papel, y nos habla de la posibilidad de adherirnos a una campaña conjunta. Por parte del equipo de gobierno no nos vamos a adherir, vamos a hacer una gestión directa de las campañas locales. En cuanto a la cuantía, hablamos de que nos corresponde 6.757,12 euros y que no nos adherimos a Piensa los pulmones, sino que haremos una campaña local pensando en los vecinos de Colmenar. Gracias, señor Fernández. ¿Mis preguntas ahora orales? Bien, señor Gómez Colmenarejo. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a hacer dos ruegos. Entiendo que seguidos, ¿verdad? Vale. El primero, bueno, ya le hice un ruego el mes pasado sobre el estado de la Biblioteca Miguel de Cervantes, sobre la calefacción, las luces y los aislamientos. Sí que tengo que reconocer que lleva pues casi prácticamente un mes una empresa intentando arreglar la calefacción con no demasiado éxito, pero sí que es verdad que están en ello. Pero todavía falta arreglar las luces. Se recogió el ruego y creemos que un mes es demasiado tiempo como para no poder reponer unas luces que son imprescindibles para dar un buen servicio a esta biblioteca que es tan concurrida. Y bueno, por otro lado, el segundo ruego era en relación al artículo 104 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, que trata el personal eventual de las entidades locales, que en su apartado 6
dice que el presidente de la entidad local informará al Pleno con carácter trimestral de que se cumple dicho artículo. Y bueno, como hemos conocido que ha habido cambios en los nombramientos de los cargos de confianza, nos gustaría que se trajera al Pleno de forma trimestral la información que recoge este artículo 106 de la Ley de Bases. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sobre el robo de las luces, ¿quieres? Está en contratación, hemos hecho un pedido de bombillos que está en contratación y la calefacción ya está funcionando. Perdón, Bien. ¿repito? Hemos hecho un pedido de bombillas que está en contratación, de material para la biblioteca, y la calefacción ya está en funcionamiento desde la semana pasada o la anterior. Bien, muchas gracias. Y el otro ruego me lo apunto. Está en los decretos, de todas formas, que venían al Pleno, me imagino. Señora Gallo. Yo tengo un ruego y es, a ver, en el mandato anterior, cada vez que se producía un asesinato machista, se convocaba un minuto de silencio al día siguiente en la puerta del ayuntamiento, a las 12 de la mañana. En todo lo que llevamos de este mandato no se ha convocado nunca, no sabemos muy bien cuál es la razón. Entonces yo rogaría que se tomara en cuenta y que a partir de ahora se convoque el minuto de silencio cada vez que ocurra un asesinato machista. Gracias. Bien, pues tomo nota de su ruego. La verdad es que normalmente solíamos convocarlo siempre cuando era por proximidad. Sé que esta mañana ha fallecido, han asesinado a una mujer en Fuenlabrada y lo he tenido conocimiento esta tarde. Mañana, si la Federación lo convoca, lo haremos, y si no, pues igualmente se convocará para mañana ese minuto de silencio, porque he tenido conocimiento esta tarde de ello. Señor González Díaz Caneja. Es verdad, señor Martín, perdón. No, lo hago por orden de grupos. Yo tengo 3 preguntas. ¿Preguntas? Sí. Sí, porque si hago ruegos me dice lo recojo y no cuenta nada más, entonces hago preguntas últimamente. Vale. La primera pregunta ¿Se gusta es... que las preguntas también puedo decir También. que las responderé, ¿no? Bueno, pero hay menos posibilidades. La primera pregunta es sobre el corte de un camino, que es el Vado de la Tabla, un camino que converge con otro camino, con el camino de Retuerta de Navallar, y baja hasta el río. Y bueno, este camino costó recuperarlo hace 2 mandatos, cuando era concejala de Medio Ambiente García Santos, la señora García Santos, pues se consiguió recuperar ese camino y se quitó la alambrada que había, que no permitía el paso. Ahora nos encontramos con que han construido una base de hormigón que va a soportar, de toda la pinta, va a soportar pues una puerta, un cerramiento de ese camino. Nos cuentan que hay una sentencia por medio, nosotros no sabemos nada, queremos pedir explicaciones, conocer en qué punto estamos, porque habrá que pelear por ese camino que es público, para que pueda seguir siendo utilizable por los vecinos y vecinas. Así que, además de preguntar en este pleno, incorporo también un ruego para seguir peleando por esa propiedad municipal, y es rogar que se lleve tanto a la Comisión de Medio Ambiente como al Consejo de Medio Ambiente y del Campo, como asunto fuera del orden del día, pues toda la documentación del expediente, incluida la sentencia, incluida la licencia de obras o el acto comunicado o el permiso urbanístico para la realización de la obra que están ejecutando. La segunda pregunta tiene que ver con el contrato de la carpa de la Plaza de Toros en Fiestas. La carpa se instaló allí en las fiestas patronales de agosto de 2019, y la explotó una empresa. Llevamos pidiendo reiteradamente el expediente desde el día 6 de septiembre de 2019. Lo único que nos han aportado es una escritura de la empresa y un poder notarial que no sirve absolutamente para nada, un informe de la concejala de festejos que concluye estimando conveniente la aprobación de un contrato, informe fechado el 16 de septiembre, es decir, casi un mes después de que la empresa explotara esa actividad de ese recinto, y una retención de crédito de intervención advirtiendo que esa diligencia no supone la fiscalización del expediente ni la legalidad del mismo. Seguimos sin ver el contrato y por eso la pregunta es muy clara. Queremos saber si nos encontramos ante una situación muy grave o ante una situación muy, muy grave, porque existe ese contrato y nos encontramos ante una contratación sin un expediente administrativo previo, o se ha realizado la explotación de la actividad sin contrato. La tercera pregunta.
El Grupo Municipal de Ganemos Colmenar ha presentado este mes 2 propuestas que han sido tumbadas en comisión informativa. Una era para constituir una comisión de sugerencias y reclamaciones porque entendemos que no está funcionando el sistema. Prueba de ello es la resolución del Consejo de Transparencia de este mismo mes de febrero que estima la reclamación de una vecina por no contestar en plazo. Prueba de ello es la cantidad de reclamaciones pendientes de resolver del año pasado según el cuadro que está a disposición de todos los vecinos en el portal de transparencia. Y prueba de ello son los innumerables vecinos que pasan por nuestros despachos quejándose de que no se responden a sus quejas. Ciudadanos estaba de acuerdo con el espíritu de esta moción de Ganemos, pero votó en contra. La otra moción era para elaborar un protocolo de protección del arbolado urbano. Tampoco era gratuita la moción. Se planteaba porque las cosas no se están haciendo bien, El último ejemplo es la reforma del Parque del Vivero, en el que se talaron numerosos árboles sin un informe técnico previo ni decreto de alcaldía requeridos por la Ley de Protección del Arbolado. Bueno, no se aprobó. Ciudadanos también estaba de acuerdo con el espíritu de esta moción de Ganemos, pero también votó en contra. Y la pregunta al Partido Popular es si no tiene cierto miedo a que el espíritu de Ciudadanos les dé en algún momento un susto. Nada más. Les voy a responder a todas, fíjese. Estaba intentando... a ver... No, yo creo que el bambú que se plantó está fuerte, no se preocupe, señor Martín. Pero el árbol está con las raíces bien cogidas. De hecho, me está recordando que el señor Domínguez quiere regalarle a usted un bambú. A ver si para el próximo pleno se lo traemos, señor Monterrubio. Respecto al corte del camino del Vado de la Tabla, señor primer teniente de alcalde, le va a dar información al respecto. Sí, efectivamente, algunas de las circunstancias que usted dice son así. Se abrió por parte del ayuntamiento y los propietarios o los que se entienden como propietarios recurrieron a la jurisdicción contencioso administrativa que les dio la razón. En base a eso, de hecho, luego pidieron una ejecución de la sentencia y fuimos nosotros mismos los que tuvimos que reponer de alguna manera la situación que había, muy a nuestro pesar. Y ahora ellos han pedido una licencia que efectivamente está con todos los informes positivos y les autoriza a cerrarlo. Por nuestra parte, lo que hemos ordenado es hacer un levantamiento topográfico del camino, preparar toda la documentación necesaria para ver un proceso civil, que parece lo que nos dice el juzgado que tenemos que abrir, una sentencia que por otro lado tampoco es que estemos muy de acuerdo, pero bueno. He ordenado que se abra ese procedimiento civil para recuperar ese camino. En el supuesto de que sea público, que claro, que aquí ya parece que... ¿Van a llevar a la Comisión de Medio Ambiente y al Consejo de Medio Ambiente todo el expediente? Llevamos la información sobre el expediente y el contrato de la CARP. ¿Puedes responderle ahora o...? Pues el contrato de la CARP. Sí. A ver, el tema del contrato de la carpa. Yo no sé si puse como contrato... Vamos a ver, recordad que llevaba 2 meses en la concejalía. Realmente me encontré con que es algo que se hace todos los años. Y cuando vi que había una actividad que no tenía una base, hice el informe. O sea, realmente ha sido un error mío por desconocimiento, puro y duro, ¿eh? O sea, no por... No, o sea, entiendo que es como una cesión del espacio, ¿no? No sé exactamente cómo es. El caso es que lo voy a mirar, a ver cómo se tiene que hacer, porque... Evidentemente, no sé qué es exactamente qué es lo que buscáis. O sea, todos los documentos que hay ahí es todos los que tenemos. ¿Qué es lo que queréis? Pues ya nos lo comentaréis. Es que no hay, o sea, los datos que hay, lo que tenéis es lo que hay. Es una cesión. No. Bien, señor Díaz Caneja. Sí, señor alcalde. Bueno, no pasa nada. González, perdón. No pasa nada. Estoy habituado. Le quería preguntar, ya que en la Junta de Gobierno celebrada el 11 de febrero de este año han aprobado el contrato del Servicio de Prevención y Control de Legionellosis y el control de la calidad de agua, la pregunta es, queríamos saber si ha habido algún brote de legionela en las instalaciones municipales en el último año
o si ha habido alguna incidencia en la calidad del agua en esas mismas instalaciones. Y la segunda pregunta tiene relación con el quinto contenedor que se tiene que poner en el 1 de enero de 2024, ya que en la última gala de la educación el señor alcalde tuvo un discurso muy ecologista y durante este mandato o durante este año pretende desarrollar la recogida puerta a puerta, entre otras cosas. Lo que le queremos preguntar en este grupo municipal es cuándo va a implantar ese quinto contenedor, ya que por normativa europea, a partir del 1 de enero del 2024 es obligatorio y, por ejemplo, el 1 de enero de este año era obligatorio el no llevar las podas a vertedero y nos hemos encontrado con la sorpresa que en los presupuestos, en el capítulo de inversiones, va a hacer una planta de tratamiento para podas, es decir, que llega después de que se aplique la normativa. Entonces, como tenemos 4 años de mandato, queríamos saber si es intención de este equipo de gobierno el traer esos contenedores antes de que acabe la legislatura. Bien.